Okay, hello guys, welcome again. Bueno, vamos a trabajar con este video el módulo 2, Module 2, Helping Verbs, Modals, verbos útiles, verbos auxiliares, modales. Otra vez los verbos modales, básicamente este módulo también es un review del libro pasado. Vamos a ver otra vez, vamos a recordar cómo usar can, could, may, might, have to, has to, must, should, ought to y imperatives, imperativos, órdenes y phrasal verbs. Estos últimos sí son tema nuevo. So, let's start. 2.1, technology. Ok, technology. Can. Vamos a recordar cómo usar can para hablar de habilidades. Can for abilities. Recordamos que can es el verbo poder. We use can to talk about present abilities. Lo usamos para hablar de habilidades en el presente. En la forma afirmativa, la estructura es subject, sujeto, plus can, plus verb in simple form. Recuerden que con can el verbo va también seguido. Aquí sí no necesitamos separar a los verbos con la partícula to, no es necesario. Los verbos modales pueden ir pegados al otro verbo y el siguiente verbo va en su forma base, no se modifica. Y el complemento, plus complement. Example, John can play the piano very well. John puede tocar el piano muy bien. Negative. Para el negativo vamos a poner primero al subject, sujeto, plus can, plus not, cannot, que se puede abreviar cannot o se puede abreviar can't. Las dos abreviaciones son correctas. Más el verbo en su forma base, más complemento. Example, John can't speak Japanese. John no puede hablar japonés. Finally, the interrogative form. Y las preguntas van siempre primero con can, seguido del subject, sujeto, luego el verbo en su forma simple y por último el complemento. The main phrase, the same phrase, la misma frase quedaría, Can John cook spaghetti? ¿Puede John cocinar espagueti? So, that's the structure. Así quedaría la estructura. Sentences. Las oraciones quedarían de la siguiente forma. El ejercicio. Write sentences as indicated. Hay que completar las frases según se indica. Al final de la frase en paréntesis, ustedes tienen que auxiliar usar. Que todos van a ser con can. ¿Qué verbo? Y si es una afirmación, una negación o una pregunta. No hay pregunta, solamente negación y afirmación. Entonces, my sister, a computer like an expert. Mi hermana, voy a escribir que puede usar una computadora como una experta. Puede, pues ya dijimos que can no cambia con ningún pronombre, es igual. Y el verbo tampoco cambia porque después de los auxiliares modales, como el verbo can, a los verbos no se les hace nada. Entonces, básicamente, solamente tienen que poner can o can't cuando sea negativo. Super easy. So, then, ok, y les voy a dejar también la actividad del vocabulario que es acerca de technology. So, tenemos como vocabulario keyboard, teclado, keyboard, mouse, el ratón, mouse, screen, pantalla, screen, 3D, 3D printer, 3D printer, impresora 3D, camera, cámara, camera, zoom lens, zoom lens, binoculares, lentes para hacer zoom, binoculares, flash attachment, accesorio, flash attachment, accesorio en este caso de luz, de flash, como los aros de iluminación que están de moda. Film, película, film, cinta, drone, un dron, drone, security camera, cámara de seguridad, security camera, voltage regulator, regulador de voltaje, los reguladores.
adapter, adaptador, adapter. So, the activity is solve the puzzle. Hay que resolver el crucigrama con el vocabulario de acuerdo a la descripción que tenemos aquí. Across and down. So, that would be the activities for Unit 2.1. Then, let's go to number 2.2. The letter, la carta, the letter. In this unit, we are going to learn how to use could. ¿Cómo usar could? Could, recuerden que es el pasado del verbo can. Lo usamos para habilidades en el pasado. Past ability. We use could to express possibilities, things someone could do in the past. Usamos could para expresar habilidades pasadas, cosas que alguien hacía, que alguien podía hacer en el pasado. La estructura es prácticamente la misma que el can. Affirmative. Subject, sujeto, plus could, más could, plus verb in simple form, más el verbo en su forma simple, plus complement, más el complemento. Sujeto, John. Could, bueno, está acá adelantito. Sujeto, he. Verbo, el auxiliar es could. Verbo en su forma simple, write. Complemento, el resto, ¿no? When John was 4 years old, cuando John tenía 4 años de edad, he could ride his bicycle. Él podía montar su bicicleta. He could ride his bicycle. Negative. Va otra vez el sujeto, John. Luego va could not, que se abrevia couldn't. La L no suena, couldn't. Más el verbo en su forma simple, play, más el complemento. Nos quedaría, John couldn't play the piano last year. John no podía tocar el piano el año pasado. John couldn't play the piano last year. And the question, y la pregunta, va could primero, luego el sujeto, subject, verbo en forma simple sin modificar otra vez porque estamos usando auxiliares, el auxiliar could en este caso, más el complemento. Could John read when he was 4 years old? ¿Podía John leer cuando él tenía 4 años de edad? Okay, so that's the structure. Then you have to answer the exercise. On Scramble, there are 2 exercises. The first one, complete the sentences with could plus the verb in parentheses. Hay que completar las oraciones usando could más el verbo que les dieron entre paréntesis. Todas van a ir con could. Ninguna está en negativo, entonces prácticamente está regalado. I could, yo podía, skate. Yo podía esquiar. I could skate when I was 10 years old. Yo podía esquiar cuando tenía 10 años de edad. So you have to continue. Then in the second one, you have to unscramble the words to write questions. En la segunda, deben de ordenar las palabras para escribir preguntas. Tenemos aquí, por ejemplo, could English speak you when you were younger? Ok, es una pregunta. Todas son preguntas aquí, entonces está muy sencillo. Todas las preguntas deberían iniciar con could. Después, seguiría el sujeto. English. Speak está solito. Aquí nos falta el sujeto. Could you. Podías tú. Hablar. Luego seguiría el verbo. Speak. Inglés. English. Could you speak English when you were younger? Y ya el complemento que sería when you were younger. Aquí debería de haber, aquí hay un error, debería de haber una línea divisoria en esta parte. Así, ¿podía usted hablar inglés cuando eras más joven? When you were younger. Ya sería el complemento. So,
Entonces hay que ordenar las preguntas, por favor, del resto del ejercicio. Ok, como aquí son dos, pasamos a con dos ejercicios. Con esto pasamos a la siguiente, 2.3. Choice, 2.3. En este vamos a recordar cómo se usaba may y might. Recuerden que ya habíamos visto también cómo usar may y might. Aquí está otra vez en review. May y might, que se traducen como puede, ambos, puede. Pero la diferencia del can, usamos may y might cuando hay menos probabilidad de que algo suceda. Remember that we use may and might to express that something is possible to happen. Usamos may y might para expresar que algo es posible que suceda, posible. Ejemplo, I may buy a car next year. Yo quizás o puede que yo compre un carro el próximo año. It might start raining soon. Puede que comience a llover ahora. Recuerden que usamos might cuando algo es más seguro que suceda y usamos may cuando algo es menos probable, un poquito menos probable. Remember that may expresses more certainty than might. Bueno, es al revés, sorry. Recuerden que may expresa más certitud que might, aunque aquí el ejemplo está un poco raro porque si está nublado habíamos dicho que yo puedo determinar que sí va a llover. Me voy. Bueno, entonces si yo utilizo might significa que es más probable. Quizás compre un carro el próximo año. Significa que estoy ahorrando para comprarlo. It might start raining soon. Quizás comience o puede que comience a llover. Esto es una predicción menos probable, solamente lo estoy diciendo, a lo mejor porque vi medio nublado, pero bueno, no tengo ninguna seguridad de que sí llueva, ¿no? Dent. Estructura. Affirmative. Subject, sujeto. May o might, cualquiera de los dos. Recuerden, más certitud, menos certitud. Más el verbo en su forma simple. O de nuevo, aquí no vamos a modificar los verbos porque estamos usando puros auxiliares. Más el complemento. Ejemplo. She may come early. Puede que ella llegue temprano. O quizás ella llegue temprano. She might come later. Puede que ella llegue tarde. Quizás ella llegue más tarde. Otra vez, si utilizo may, significa que estoy más seguro que eso va a suceder. Si utilizo might, significa que es menos probable, que estoy un poco menos seguro de lo que estoy diciendo. Negative, negativo. Subject plus may or might plus not, le voy a agregar el not, y el verbo en su forma simple y complemento. She may not come early. Puede que ella no llegue temprano. She might not come later. Puede que ella no llegue tarde. We usually use the interrogative of may to ask for permission. A menudo usamos may en preguntas para pedir permisos. Ejemplos. May I go to the bathroom? ¿Puedo ir al baño? May I come in? Recuerden esas preguntas de clase. ¿Puedo entrar? May I come in? May I give you the homework tomorrow? ¿Puedo darle a usted? ¿Puedo entregarle la tarea mañana? May suele usarse para pedir permiso. Ejemplos, su estructura, perdón. May, luego sigue el sujeto, subject, luego el verbo en su forma simple y el complemento. The short answers includes may too. Para contestar estas preguntas con respuesta corta, puedo contestar con yes, no, más el sujeto, más may or may not. Ejemplo, si alguien me pide permiso para ir al baño, may I go to the bathroom? Yo le puedo decir, yes, you may. Sí, usted puede. Sí, tú puedes. Yes, you may. Y si no le doy permiso a alguien, me pide, may I give you the homework tomorrow? ¿Puedo entregar la tarea mañana? No, you may not. No, usted no puede. No, usted no. No lo tiene permitido. Then, according to the grammar structure, you had to enter this little exercise.
Complete the sentences with may or might depending on the certainty of the underlying phrases. Pay attention to the whole message. Hay que completar las oraciones con may or might dependiendo de la certitud de las frases subrayadas. Pongan atención al mensaje incompleto. Ya aquí en subrayado me está diciendo si estoy seguro o no. Aquí dice, I'm not very sure. No estoy muy seguro. I'm not very sure. Les recuerdo otra vez que may para más certitud, might menos certitud. No estoy muy seguro, pero, Sam, this year, este año. El verbo está entre paréntesis, get married, se casará. Entonces, como no estoy muy seguro, debo usar might. Sam might get married this year. Así me quedaría la primera. No estoy muy seguro, pero puede que Sam se case este año. So, hay que completar usando may or might y el verbo entre paréntesis. De nuevo, es muy fácil porque los verbos no van a cambiar. Con todos los verbos modales, el verbo no cambia. So, then, let's continue to next lesson. .4 The whole wall school. The wood wall school, sorry. Bueno, en esta unidad vamos a recordar cómo usar have to y has to. Tener que, have to and has to. Remember that we use have to and has to express obligation. Se usan para expresar obligación, obligation. Have and has are used to say that it is necessary to do something and the speaker is giving facts. Lo usamos para decir que es necesario hacer algo y el hablante, the speaker, is giving facts. Y el que está hablando, está hablando de hechos. En forma afirmativa, I have to wash the dishes. Tengo que lavar los platos. Aquí sí, have ya es un verbo ordinario, no es un verbo modal. Bueno, se considera modal, pero sigue la estructura de los verbos generales. Entonces, si va a haber dos verbos, acuérdense que los tenemos que separar con to. Tengo que lavar. Linda has to get home early. Linda tiene que llegar a casa temprano. Has to get. Recuerden que cuando hablamos de he, she, it, usamos has. Otra vez separamos con el siguiente verbo con to. Entonces, yo, tú, nosotros y ellos usan have to, más el verbo en su forma simple, sin modificar, más el complemento. Él, ella y eso usan has to, más el verbo en su forma simple, más el complemento. The interrogative. Y para hacer preguntas serían presente simple, primero el do o el does. Do, ya saben que es el auxiliar de presente. Do se usa con yo, tú, nosotros, ellos, seguido de have to, más verbo, más complemento. Does, y does se usa si hablo de he, she, it, seguido de have to, más el complemento. Los dos van con have to porque estamos usando auxiliar. Do, does. Recuerden que cuando usamos auxiliares los verbos ya no cambian, así que todo va a ser con have. Do I have to wash the dishes today? Yo tengo que lavar los platos hoy. Does he have to come with me? Él tiene que venir conmigo. En las dos preguntas van con have, aunque hable de él porque está el auxiliar. Con el auxiliar los verbos no cambian. The negative form expresses that you don't have the obligation to do something. Y la forma negativa expresa que tú no tienes la obligación de hacer algo. We don't have to read that book. No tenemos que leer ese libro. Don't have to. Sandra doesn't have to get home early. Sandra no tiene que llegar a casa temprano. Recuerden que don't es la abreviación de do not y es la negación que uso para yo, tú, nosotros, ellos.
Y doesn't es la abreviación de does not y es la negación para he, she, it. There you are. Okay. Then, the exercise. Complete the sentence with have to or has to. Solamente son puras afirmaciones para que recuerden cómo usar have or has. Entonces, cuando hablemos de yo, tú, nosotros, ellos, sería have to. Y cuando hablemos de he, she, it, él, ella, eso, sería has to. That's the only exercise for this part, guys. Okay, then we continue with next grammar, traffic, unit 2.5. Vamos a ver cómo usar must, otro verbo modal. Este sí casi no se mencionó en la unidad pasada, en el libro pasado. Obligation. Must se usa para expresar también obligación. To talk about obligations, we use must. Must expresses legal obligations or duties. You use it to talk about prohibitions as well. Usamos must para expresar obligaciones legales, más que nada, o deberes. Cuando decimos duties, también nos referimos a deberes donde está la ley de por medio, deberes legales, como pagar tus impuestos. Lo usamos para hablar también de prohibiciones. For example, you must have a permission to drive a car. Debes tener un permiso para manejar un carro. O sea, es una obligación. Si no tienes permiso, no puedes manejar carro. Negación, mustn't. You mustn't drive without a permission. No debes conducir sin un permiso. Entonces, así como expresa obligación, también expresa prohibición. Structure. La estructura. Afirmativo, subject, sujeto, plus must, más el must, más el verbo. Otra vez los verbos van pegados al modal, no hay que separarlos, y van en su forma base, tampoco cambian, más complemento. Example, you must put your cell phone away in a play. Tú debes guardar tu celular en el aeropuerto. Ya van a empezar a salir los phrasal verbs, los verbos frase, verbos que están compuestos por dos partículas. Los veremos en la siguiente lección. Negative. Subject plus must plus not, must not, o también se puede abreviar mustn't, más el verbo en su forma simple, más el complemento. You must not talk in the library. No debes hablar en la biblioteca. You mustn't talk in the library. Interrogative. Primero, si quiero hacer una pregunta, va a ir el must, luego el sujeto, seguido del verbo, más el complemento. Must I read that book for the exam? ¿Debo yo leer ese libro para el examen? Ok, entonces así es como se usa must. The exercise. Complete the rules with must plus a verb from the box according to the parentheses. Completa las reglas con must y un verbo de la cajita entre paréntesis. En la forma, y según lo que diga el paréntesis. Si es una negación, usar mustn't. O si es una afirmación, usamos must. Ya les dije que los verbos no cambian. Bring es el verbo traer. Fasten es el verbo abrochar. Fasten. Listen, verbo escuchar. Smoke, verbo fumar. Turn off, verbo apagar. Entonces sería, si es negativo sería mustn't, si es afirmativo sería must. Y bueno, con base en el contexto, con base en la frase, hay que elegir cuál sería el verbo que complete el ejercicio. 10. We are going to continue. 2.6. The bank. Aquí vamos a ver cómo se usa should y ought to otra vez. Review. Recordatorio, porque igual se vieron en el otro libro. Should y ought to se usan para hacer sugerencias, suggestions. Recordemos que should se traduce como debería, deberías,
Y ought to como debes. Tiene un poquito de más fuerza. Remember that to express a suggestion, we use ought to and should. Recordemos que para expresar una sugerencia, usamos ought to y should. For example, Sam ought to study hard to pass the course. Sam debe estudiar duro para pasar el curso. Shanna should eat more fruit. Shanna debería comer más fruta. Y también recuerden que les decía que ought to solía usarse mucho con cuestiones de medicina, que también lo podemos usar para hacer recomendaciones. Sam debería estudiar más duro. Siempre va a ir con to, ought to, siempre es ought to. Y should es un verbo modal que sí va pegado del otro verbo, no se tiene que separar con nada. Should and ought to can be used in the same way. Se pueden usar de la misma forma, es decir, que los podemos sustituir. También yo puedo decir, Shanna ought to eat more fruit. Shanna debe comer más fruta. O Sam should study hard to pass the course. Sam debería estudiar duro para pasar el examen. Pueden ser intercambiables. They are interchangeable. Estructura. Affirmative. Primero va el sujeto. Luego should o ought to, el que quieran usar. Seguido del verbo en su forma simple, más el complemento. Examples. You should clean your room. Deberías limpiar tu cuarto. You ought to take English lessons. Debes tomar lecciones de inglés. Then, negative. Subject plus should not or ought not to plus verb plus complement. Luego sujeto más shouldn't or ought not to. El negativo de ought to es ought not to. Más el verbo en su forma simple más el complemento. You shouldn't shout to your sister. Tú no deberías gritarle a tu hermana. Shout es el verbo gritar. You ought not to stay out so late. Tú no debes quedarte despierto tan tarde. Stay out es un verbo frase, phrasal verb, significa quedarse despierto. You use the interrogative of should to ask for advice. Y ought to no se usa para hacer preguntas, solamente afirmaciones y negaciones. Las preguntas solamente son con should cuando queremos pedir un consejo, an advice. Siempre va should primero, luego el sujeto, verbo, forma simple y complemento. For example, should I study that theme for the exam? ¿Debería yo estudiar ese tema para el examen? Then, you have to answer the exercise. Unscramble the words to write sentences. Tienen oraciones que están desordenadas. Hay que ordenarlas para escribir oraciones, recomendaciones, ya saben, sugerencias. Para eso usamos should y ought to. Todas son afirmaciones y negaciones, no hay preguntas en este caso. Then, the exercise B. In the exercise B, you have to write suggestions for the following situations. Y en la B, ustedes tienen que escribir sus propias sugerencias según las situaciones que les marcan. Usa should y ought to. For example, Tamara wants to lose weight. Tamara quiere perder peso. Tamara should eat more vegetables. Tamara entonces debería comer más vegetales. So, you have to continue, please. 2.7. Imperatives. Esto también es un review de el final del primer libro o sí, si no mal recuerdo. Imperatives. Imperativos. Los imperativos recuerden que son cuando damos órdenes. Imperatives are used to give commands or to warn someone about something. Remember that imperatives are just like infinitive, but without to, and that they don't change the form, they don't change from singular to plural. They are always addressed to second person singular or plural. Los imperativos son usados para dar órdenes,
o para advertir a alguien acerca de algo. Advertir, warn. Recordemos que los imperativos son como el infinitivo, pero sin el to, y que no cambian de singular a plural. Tienen la misma forma. Siempre se colocan en segunda persona, singular o plural. Ejemplos. Give me that. Dame eso. Give me that. No importa quién le diga esto, siempre va a ser la misma forma. Turn off the TV. Turn off es el verbo apagar. Turn off the TV. Apaga la tele. Son órdenes. Si queremos advertir a alguien, usamos don't. Don't más el infinitivo del verbo que voy a usar. Don't enter the room. No entres al cuarto. Don't enter the room. Entonces, las afirmaciones son con el verbo en su forma simple, sin tú. No hay que ponerle tú al principio. Y las negaciones son con don't. Todas van con don't. Y el verbo que yo quiera usar. Then. El ejercicio es write imperatives for each situation using the information in parentheses. Hay que escribir imperativos usando la situación que nos dan. Dice, the pot is very hot. The pot, la olla, está muy caliente. Sería entonces, don't touch the pot. No toques la olla. Don't touch the pot. Entonces, con base en eso, escriban, por favor, una orden para the doorbell is ringing, la campana de la puerta, el timbre de la puerta, perdón, está sonando. The water is running, el agua está corriendo, o sea, el agua está saliendo. The wind is strong, el viento es fuerte, el viento está fuerte, está corriendo mucho aire. Pay attention, danger, pon atención, peligro. Y con base en las imágenes hay que escribir, por favor, una frase en imperativo. Finally, phrasal verbs. Y por último cerramos con los verbos frase que van a continuar saliendo a lo largo de este libro. Day in my life, día en mi vida. Phrasal verbs. Verbos frase. Phrasal verbs. Phrasal verbs are two-word verbs. Los verbos frase son verbos de dos palabras. Se componen de un verbo más una partícula adverbial. Wake up, ejemplo, despertarse, wake up. Get up, levantarse. Levantarse de la cama. Levantarse en general. Different particles change the meaning of the verb. Las diferentes partículas cambian el significado del verbo. Por ejemplo, turn. Turn es el verbo girar por sí solo. Turn, girar. Turn left, turn to the right, gira a la izquierda, gira a la derecha. Si le pongo la partícula on, significa prender, encender algo eléctrico. Turn on. Si le pongo off, significa apagar. Turn off, apagar algo eléctrico. Si le pongo la partícula up, turn up, significa subir el volumen. Turn up, súbele al volumen. Y si le pongo la partícula down, bajar, bajo, turn down significa bajarle al volumen de algo. Turn down. Entonces, un verbo con diferente partícula nos puede dar origen a múltiples verbos frase. Por eso son un poco complicados y porque el significado no siempre se parece mucho a su traducción literal. Entonces tenemos que irnoslos aprendiendo casi de memoria. We use phrasal verbs to talk in informal English. Por lo regular los usamos para hablar en inglés informal. For example, please continue what you were doing. Esto es formal. Por favor, continúa lo que tú estabas haciendo. Continúa lo que estabas haciendo. Y aquí tenemos la misma frase pero usando un phrasal verb. Carry on with what you were doing. Carry on significa continuar también. Continúa con lo que estabas haciendo. Carry on with what you were doing. Son informales, pero por ende también son muy útiles, muy usados en inglés. Most phrasal verbs take an object that can go before or after the particle. La mayoría de los verbos frases
toman un objeto que puede ir antes o después de la partícula. El objeto es aquello de lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, turn on, habíamos dicho que es encender algo eléctrico. Turn on the lights es enciende las luces, turn on the lights. Aquí el turn on está junto, pero también lo puedo separar. Puedo decir turn the lights on, prende las luces, significa lo mismo, solo que al objeto lo puedo poner al final o lo puedo poner en medio del verbo y la partícula, en medio del phrasal verb. Turn the lights on. If the object is long, it goes after the particle. Pero si el objeto del que se habla es largo, por lo regular entonces lo ponemos al final, para no tener que separar tanto al verbo frase. Entonces la estructura sería sujeto, subject, más phrasal verb, más el verbo frase, más el objeto largo. Miren, este es un objeto largo, está muy grande, no es como las luces. Fill in es el verbo llenar, llenar un papel, llenar un formulario. Entonces dice, I fill in an application form. Yo llené una aplicación, un formato de aplicación. O sea, le llené un papel. Como an application form está muy largo ese objeto, no se escucharía bien si yo dijera I fill an application form in. Este no sería del todo incorrecto, pero no se escucha bien. Entonces, cuando el objeto sea largo, lo pongo al final y el verbo frase va junto. Aquí está junto, fill in. Then, if the object is a pronoun, it goes before the particle. Pero si el objeto es un pronombre, entonces va antes de la partícula, o sea, en medio. Sujeto más verbo más pronombre más un complemento. Más la partícula, perdón, más el complemento, pero el complemento puede estar ausente. Ejemplo, I put it down. Put down es el verbo bajar. I put it down es lo puse abajo. I put it down. Then, por ejemplo, si me dicen, guarda los libros, guardar se dice put away. Me pueden decir, put away the books, guarda los libros, put away the books, put away the books, guarda los libros. También está bien si yo digo, como es algo corto, put the books away, put the books away. También es correcto, guarda los libros, put the books away. Y por último, puedo sustituir yo los libros por un pronombre. Como son los libros, ellos sería, yo puedo sustituir por ellos y me quedaría así. Put them away. Guárdalos. Put them away. ¿Ok? Lo que no se puede hacer, estas tres formas son correctas. Lo que no puedo hacer es poner al final cuando es un objeto, cuando es un pronombre. Cuando es un pronombre tiene que ir en medio. No puedo decir put away them. Eso no se puede hacer. Sería incorrecto decir put away, put away them. Eso sí no se hace. Cuando es un pronombre, no lo mando al final. Esto no se debe de hacer. Put away them. No. Estas son las tres formas. Put away the books, guarda los libros. Put the books away, guarda los libros. O put them away, guárdalos. Entonces, cuando hay un sujeto, un pronombre, perdón, un pronombre, los pronombres van en medio. Como ahí, put it down, ponlo abajo. Eso de lo que estamos hablando. Por último, to conjugate phrasal verbs, do the same as in other verbs. Para conjugar los verbos frase es lo mismo que que con cualquier otra conjugación. Conjuga el verbo, no la partícula. O sea, solamente la primera parte se conjuga. Por ejemplo, wake up en pasado sería I woke up at 7. Solamente cambio la primera parte, el verbo, la partícula no, se queda igual. Me desperté a las 7, I woke up at 7 yesterday. Every day I wake up at 7:30. A diario yo me levanto a las 7:30. My mother used to wake up at 6. Mi mamá solía despertarse a las 6. What time will you wake up tomorrow? ¿A qué hora te despertarás mañana? Si se dan cuenta, todo lo que cambió siempre fue el wake, awake. Pero el up queda igual. Up, siempre queda igual. La partícula nunca se modifica. So,
Y entonces tenemos que comenzar a aprendernos algunos de los verbos frase. Aquí los tenemos. Fact 31. Break down, carry on, come back, look for, look up, make up, fill in, get up, grow up, pick up, put down, turn off, turn on, wake up, watch out. Ok, break down es descomponerse. Break down, descomponerse, dejar de funcionar. Carry on, llevar. Carry on, llevar o también como continuar. Carry on. Come back, regresar. Come back. Come es venir y ya si le pongo back es pues volver a venir, o sea, regresar. Come back, regresar. Look for, buscar. Look for, buscar. Look up, mirar. Mirar hacia algo específico. Look up. Make up, construir. Make up. También significa maquillar, pero en este contexto lo van a usar como construir o crear. Fill in, llenar, llenar un formato, un conjunto de preguntas, formulario. Fill in. Get up, levantarse. Get up. Grow up, crecer. Grow up. Pick up, recoger, levantar algo que estaba en el suelo. Pick up, recoger. Put down, poner abajo, colocar. Put down, colocar. Turn off, apagar algo eléctrico. Turn off. Turn on, encender algo eléctrico. Turn on. Wake up, despertarse. Wake up. Watch out, tener cuidado. Watch out. El ejercicio es, usa los verbos frase en el tiempo correcto para completar las oraciones. La partícula está ahí para ayudarte. Con base en el vocabulario, ya les pusieron a el verbo frase, perdón, la partícula, ya solamente falta buscar el verbo que complete. Como my father's car, el carro de mi papá, down, pues ya sabemos cuál va a ser. Entonces, dice yesterday, ahora tengo que ponerle atención al tiempo, ayer. Eso significa que el verbo que vaya aquí debe de estar en pasado, porque aquí dice ayer. Así que con base en el contexto, hay que escribir el verbo también en el tiempo correcto. Y eso sería todo, chicos. Sería todo por el módulo 2.